¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los isquiotibiales, tanto en flexión como en extensión, en flexión, ahí sería el cruzado anterior, evitar que el cruzado se rompa. Pero tener en cuenta también que los isquiotibiales protegen al cruzado en los movimientos de extensión brusca de rodilla, porque el punto fijo está en la parte anterior y baja, y la parte alta es la que se va en dirección posterior y se rompe. Por eso es que los isquiotibiales están llenos de bolsas serosas en esta estructura, en la parte posterior de la rodilla. Recordar, como dice siempre Busquet, cuando vean una bolsa serosa o vean un tendón que tiene sinovial, es porque la dirección del tendón está haciendo una fuerza perpendicular a la bolsa serosa. ¿Está? Entonces, tengamos en cuenta siempre ese concepto y nunca van a errar. Ahora bien, uno de los isquiotibiales que yo considero muy importante, porque lo considero dentro de la cadena miotensiva que le corresponde al cruzado anterior, para mí es el bíceps, ¿sí? Para mí, cuando hice el método Busquet, dije es que el bíceps tiene que ser parte de la cadena y es el que más protege. Luego empezamos a ver trabajos de investigación, trabajos científicos, como por ejemplo el de Fajardo, que hablan de que el bíceps es el músculo más importante y el que reacciona antes, ¿sí? Para proteger el ligamento cruzado anterior. Fíjense que no nos hacía falta, si nosotros vemos la embriología, la anatomía, no nos hace falta que nadie nos diga si es el bíceps o no. Sin embargo, esto corrobora que es el bíceps el que más trabaja. ¿Por qué? Porque es parte de la cadena y su fusible es el ligamento cruzado anterior. Queremos verlo desde el punto de vista de la clínica. ¿Qué dicen los traumatólogos? ¿O qué pregunta le hacen los traumatólogos al deportista cuando se lesiona el cruzado anterior? ¿Te duele en la parte externa de la rodilla? ¿Te duele la cabeza del peroné? ¿Y por qué? Y porque es un signo patognomónico, o sea, es un signo que ocurre siempre, por lo menos casi siempre, cuando hay rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Es lógico? Claro que es lógico si en la cabeza del peroné se integra la cadena de flexión con apertura. Claro que es lógico, ¿sí? Por lo tanto, la clínica también nos va evidenciando todo lo que nos muestra la embriología y esta lectura tan perfecta que ha hecho Busquet de la anatomía de las cadenas. Bien, otro de los factores de las estructuras que protege el ligamento cruzado anterior, y ojo aquí porque esto es muy importante, y esa característica es que es más alto atrás que adelante, ¿sí? Es más alta la parte posterior que la parte anterior, ¿sí? Esto tiene un porqué, ¿vale? Este porqué, bueno, lo han descrito muchísimos autores, trabajos científicos, trabajos de investigación que hicieron en China, en Japón, en Chile, muchos trabajos de investigación en Estados Unidos, donde todos corroboraban que las distintas etnias tenían el menisco mucho más alto en la parte posterior que en la parte anterior. Ahora bien, fíjense que si el menisco es alto en la parte posterior, justamente sirve para evitar que la tibia vaya esa traslación hacia adelante y proteger al ligamento cruzado anterior, que aquí sería esta, o que en el momento de la extensión el cóndilo siga hacia atrás y se encuentra con un tope que es justamente el cuerno posterior del menisco. ¿Está? Entonces, es muy importante. Ahora bien, los autores han descubierto también, no hace mucho, que existe un arco reflejo menisco muscular. Y ese arco reflejo entre el menisco y los músculos hace que cuando el cóndilo comprime el cuerno posterior del menisco, se activa automáticamente los isquiotibiales. Y el que menor latencia de activación tiene es el bíceps. Otra vez el bíceps, otra vez la cadena de flexión con apertura. ¿Sí? O sea que fíjense cómo todo nos está llevando hacia lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo los dos cuernos posteriores más altos, me protegen de esa traslación anterior de la tibia o posterior del fémur. Ahora bien, todos los autores coinciden en que el cuerno posterior del menisco interno es mucho más alto que el cuerno posterior del menisco externo. ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Tiene que ver con la rotación del fémur. Si el fémur, yo les voy a poner mi mano aquí, si el fémur no tiene un tope y rota hacia adentro, la parte alta del ligamento se hace más externa y lo lesiona.
Por lo tanto, es sumamente importante y muy importante tener en cuenta el cuerno posterior del menisco interno debe ser más alto y tiene un arco reflejo sumamente activo, ese arco reflejo menisco muscular. Vuelvo a repetir, cuerno posterior del menisco interno me protege de las traslaciones y las rotaciones para justamente proteger la vida del ligamento cruzado anterior. Bien, factores que predisponen a que nosotros nos rompamos, porque no nos rompemos por desgracia, nos rompemos porque muchas veces nos lo merecemos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos factores predisponentes? Primero, como hemos hablado en pubalgia, la actividad en flexión excesiva que tienen los deportes. Esa actividad en cadena de flexión, flexión de cadera, flexión de rodilla, ¿sí? Lo que hace es que ponen un psoas y los isquiotibiales en una tensión permanente, ¿sí? Por lo tanto, van a ser músculos que están más densos, su tejido conjuntivo está más denso, está más espeso, sus capas de tejido conjuntivo se deslizan menos. Que lo quieren ver desde el punto de vista de la ciencia, pueden verlo en todos los últimos trabajos científicos que se han visto. Fíjense aquí, los deportistas que a medida que van compensando, esto lo vimos en pubalgia, por la falta de movilidad de la cadera, lo que hacían era generar un aumento de tensión de su cadena de extensión para poder llevar la pierna más atrás y algo muy importante, su cadena de apertura. En este caso, la cadena de apertura derecha que va desde el hombro izquierdo a la pelvis derecha, estamos hablando cadena de apertura bíceps, ¿sí? Entonces, el bíceps es un músculo muy solicitado en los deportes. Pero bueno, ¿solamente en el fútbol? Claro que no. Miren el handball o el balonmano. Exactamente lo mismo, con la diferencia que aquí la balística, el movimiento balístico viene desde el miembro superior, pero necesita una apertura, ¿sí? Una cadena de apertura, bíceps en este caso, para poder gestionar la preparada del tiro, digamos, permítanmelo decir así. Entonces, yo con esto, si bien es una foto, en esta foto uno puede ver un montón de compensaciones, ¿sí? Que nos van a llevar a ir solucionando estos problemas. Fíjese que cuando la pierna no va hacia atrás, es el recto anterior el que va a tener que tirar, como hablamos en pubalgia, y se van generando los problemas de tendinopatías a nivel de